En este mes del libro nos propusimos abordar diferentes formas de aproximarnos a la lectura. Los libros son parte de nuestra experiencia y a través de ellos podemos no solo entretenernos y aprender nuevas cosas, sino reflexionar sobre nosotros mismos y nuestra época. A través de los libros y testimonios orales sabemos cuánto ha cambiado nuestra educación. Antiguamente era frecuente que algunos alumnas se robaran la campana del colegio, la hacían desaparecer una semana y quedaba la crema. ¿Por qué? Porque la campana marca los tiempos, ¿no es cierto? Era común que sucediera. Y para que supieran que se la habían robado, la grababan, ¿no es cierto? Los capos, ellos se robaron la campana. Pero ellos fueron los últimos en robarse la campana, en el año 1972. Imagínense. ¿Por qué habrán sido los últimos alumnos en robarse la campana? Estamos hablando del año 72, miren. Ah, la dictadura. Exactamente. Después del golpe militar se instaura la dictadura cívico-militar y toma la decisión de cerrar las escuelas normales de Chile. Bueno, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Ahora que estamos en el Museo de la Educación y usted es profesor, queríamos hacerle unas preguntas sobre cómo se siente al ver este lugar. Bueno, yo había venido hace mucho tiempo también a este museo y me llamaba mucho la atención cómo los objetos, los muebles, la distribución de las salas nos muestra cómo fue la historia de la educación en nuestro país. Y uno ve que en algunas cosas sigue pareciéndose la actual y en otras es muy distinta. Por ejemplo, siempre me ha llamado la atención la forma que tienen este mobiliario, ¿cierto? Que estén pegados al piso, que dificulte tanto la movilidad. Por ejemplo, acá los estudiantes no podían trabajar en grupo, entonces siempre me llamó la atención cómo el espacio, los objetos, construían el tipo de educación que había en nuestro país. O sea que el entorno en sí era como que moldeaba la educación de los niños hoy en día. Porque si piensas, por ejemplo, como el colegio en que vamos nosotros, ¿cierto? Tú, por ejemplo, puedes ir a trabajar afuera, a veces se pueden juntar entre varios compañeros, ¿cierto? Claro. Y acaso no era posible, pues el estudiante siempre estaba en su puesto, siempre estaba mirando la espalda del compañero que tenía delante, no había mucho espacio para moverse. No había poca interacción. Además, y no era algo muy cómodo, ¿cierto? Y con respecto a cómo se educaba, es el hecho de usar la violencia como un método para educarlo, de cierta manera, para disciplinarlo. Claro. ¿Usted qué piensa sobre eso? Sí, yo creo que ese es el término preciso. La educación surge con la edad moderna, ¿cierto? Con la creación de un Estado que además tiene que encargarse de disciplinar a la población. Ya no era posible que, por ejemplo, los niños y niñas de los trabajadores, las clases populares, estuviesen sin hacer nada. Tenían que crear una fuerza de trabajo que fuese obediente y que tuviese además conocimientos básicos en las áreas que estudiaban, que supieran leer, que supieran escribir, que supieran matemáticas. Entonces, sumar, restar. Claro, que era lo básico que necesitaba cualquier trabajador para después poder cumplir sus funciones. También era muy desigual, porque mientras algunos solamente se dedicaban a eso, había otros que tenían muchas otras experiencias como el arte, la música, el poder irse a otros lugares a estudiar. Las clases altas iban generalmente a Europa a hacer sus estudios. Eso que planteas tú de la violencia yo creo que es también propio de la época. Era una época donde la violencia estaba muy legitimada, donde los papás le pegaban a los hijos, donde los hijos trabajaban y los jefes les pegaban a los mismos niños. Entonces estaba tan naturalizado que las personas no llegaban a cuestionarse que era malo pegarle a un estudiante, por ejemplo. Según tengo yo entendido, no existían los derechos de los niños. No. Yo pienso que los derechos de los niños también son algo injustos, ya que, por ejemplo, no nos dan derecho, por ejemplo, a votar,
porque porque no estamos desarrollados en el área cognitiva. Sí, estoy de acuerdo, y yo creo que ese también ha sido un proceso que ha costado mucho tiempo y también muchas luchas, por así decirlo. Los derechos no siempre vienen garantizados, muchas veces toma movilizaciones, protesta en algunos casos. Los derechos humanos, los derechos del niño, las primeras convenciones son ya a partir del siglo XX, pero en aquella época no había nada, era como la gente hacía lo que estaba acostumbrada a hacer. Hoy sabemos que los niños, niñas, jóvenes son sujetos de derecho y la educación ha tenido que responder a eso también. Bueno, quería preguntarle sobre qué opina sobre la biblioteca, si solamente un espacio para venir a leer, como piensa mucha gente, si es verdad, si es así o no. Bueno, a mí me parece que la Biblioteca de Santiago es como un lugar de reunión, obviamente para muchas cosas más. Yo venía en un principio como usuaria de la biblioteca a escribir mi tesis y podía venir con mi hija que podía estar en la sala de infantil, entonces como que un espacio también que alberga a las madres, a los niños, a los abuelos, y además hay actividades como que circundan el tema de los libros y la lectura, como es un lugar que apaña como que venga toda la familia. Y sobre el trabajo que está haciendo usted, el tema de todo el arte, me imagino que para que no se vea como muerto así el museo y no simplemente sea libros y investigación, ¿no? Sí, lo que pasa es que la biblioteca como que también quería un poco acercar a la comunidad para hacerle un espacio más cálido de recepción, entonces me convocaron para hacer talleres de murales con la familia, con los niños y con en el final todos los vecinos que quisieran venir. Bueno, lo que estoy pintando ahora tiene que ver con el imaginario de los seres zoomórficos, que son la mezcla de animal y mujer. Entonces estoy pintando este zoomórfico que es como un animal medio humanizado, con un libro que está saliendo como una historia de su propio libro imaginaria, que es como creando su propia historia. ¿Usted cree que la biblioteca es solamente para venir y buscar libros? Esa es una de las funciones que tiene la biblioteca, pero nosotros definimos la biblioteca pública en general y la Biblioteca de Santiago en particular como un espacio público, como una plaza pública, en el sentido que si bien las colecciones bibliográficas son muy importantes, nosotros lo que queremos transmitir es que es un espacio al cual puedes venir a recrearte, puedes venir a pasar el rato, puedes venir a divertirte, puedes venir a hacer efectivamente un trabajo, a buscar un libro específico, pero también entendiendo que nuestras colecciones están orientadas al esparcimiento, a la entretención, de las colecciones de manga, de cómics, de literatura infantil para poder leer en la familia, novelas como en el caso de lo que ahora estamos caracterizados, ¿no es cierto?, la novela policial, la novela negra, que estamos celebrando este Día del Libro. ¿Usted cree que es importante tener otro tipo de literatura como los mangas o novelas de entretenimiento? Vemos como los mangas, los cómics se han interiorizado en el mundo de las bibliotecas, tienen una llegada increíble con el público juvenil y también con los niños y niñas. Yo creo que es primordial que los colegios también empiecen a mirar este nicho de ejemplares como una oportunidad de acercar la literatura a los jóvenes y las jóvenes de otra forma, de una manera más entretenida. Me parece bueno, ya que mucha gente piensa que el tema de los mangas y otro tipo de literatura es como más de nicho y que no debería estar en una biblioteca, porque para mucha gente la biblioteca es para venir a estudiar, pero en realidad no, es un espacio para venir a entretenerse un rato y disfrutar de la literatura. Me encontré este manga que es bien conocido, está muy bien valorado dentro de la industria del manga, que es Fullmetal Alchemist, que es un muy buen manga para empezar dentro del mundo de la literatura japonesa y otros estilos.